Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigos, bienvenidos a Los Bardos de la Historia número 24, su podcast favorito de historia y biografías Biográficas. biograficosas. Biograficoso es un adverbio. Yo sé. ¿Tú lo sabes? Sí. Todo el mundo lo Se sabe. sabe. Sean ustedes bienvenidos una vez más, una semana más, a su podcast en el que cada semana les contamos una historia cagada, una vida interesante o simplemente hablamos durante 20 minutos sobre el citatir. Sí, cualquier cosa, ¿no? Abrimos un libro de texto de la SEP de historia de cuarto grado, decimos, nada mames, revolución y ya, pendejadas media hora. Exacto. Básicamente esto es su podcast. Como lo pueden escuchar, por desgracia, aquí sigue. No se ha ido. No lo he podido correr del estudio. Aquí está mi querido amigo, Diego Villanueva. De hecho, los últimos 10 capítulos se han grabado en el mismo día. Sí. Yo me siento horrible, güey. Sí, yo ya estoy harto. Ya no nos soportamos. No, o sea, no tienen una idea. Ya dejé de sentir, ya no sé qué color es la pared. Es horrible, güey. ¿Cómo estás, Lechu? Bastante bien. Por contrato se tiene que responder. No, la verdad me encuentro bastante bien, ¿eh? Inicio de semana, empezar con toda la actitud, que su podcast, que su historia cotorra, pues echémosle. Así es, Lechovisa ya es el acompañante fiel de cualquier godín. Espero que nos estés escuchando mientras te sirves tu cafecito y le dices, ¿ya estuvo? A las 8 de la mañana a tu compañero a ver si chicle y pega. Llega con tu jefe y dile, ya estuvo. Y si tiene un cortocircuito y te dice, ya estuvo, te puedes ir, güey. Está en la ley federal del trabajo. Te puede decir. Así si antes es. de las 9 te dicen, ya estuvo, agarra sus cositas y nos vamos. Muy bien, pues para los que se van incorporando a este podcast, que ya lleva 23 ediciones, esta sería la 24. Bueno, 24. Cada semana, ya sea Lechu o ya sea yo, le contamos a la otra persona una historia o la vida de una persona, pero con el giro de que la otra persona no tiene ni pinche idea de lo que vamos a hablar, al menos al momento de hablar, porque ya después resulta que sí estamos hablando así, Miguel Hidalgo, no, güey, no tenía idea, ¿quién era Miguel Hidalgo? Vaya sorpresa, pinche pendejo. Nos ha pasado que, sobre todo en los últimos capítulos, como a la mitad del podcast, el otro se da cuenta de qué estamos hablando. Sí, como a la mitad, o como en el de ET, que fueron a los 40 minutos, sí me mamé. Creo que aquí no está tan mal. Okay. Pero bueno, ahora le voy a dar al Lechu una pista para que él trate de adivinar de qué vamos a hablar hoy. La verdad es que la pista de hoy está bien cutre. Bien deleznable. Bien deleznable. Y ahora no es una palabra clave, solamente te voy a decir que es un evento que inició en los Estados Unidos e implica marihuana. Verga, es que si te pones a pensarlo, cualquier invento americano puede implicar marihuana, güey. Un evento. Un evento que inició en los Estados Unidos, que involucra marihuana. Un evento. Puta, no sé, se me ocurre Woodstock. No. Okay. No, pero tiene que ver con Woodstock. Okay. Más o menos. Estados Unidos. Woodstock. 1900. ¿Estás listo? Sí, adelante. Estados Unidos a mediados del siglo XX. Se creó un caldo de cultivo perfecto entre las comunidades afroamericanas que llevaría a la creación de uno de los géneros musicales más influyentes de toda la historia. El reggaetón. No. Una mezcla de blues, gospel, jazz, folk, country, R&B que se fue creando tras el choque de varias culturas en el momento perfecto. El Rock. Rock and roll, baby. Siendo uno de los primeros exponentes Bob Diddley y Little Richard, Chuck Berry, todos leyendas del género, pero sometidos a los estereotipos de su tiempo. Me maman los nombres de los primeros rockeros, así de que no puedes ir a escuchar, todos saben que es del diablo el nuevo disco de Bip Bip Dooley Doo. Y además Bip Bip Dooley Doo era como, pon tu cabeza en mi hombro. Y la señora así que eso provoca orgasmos. La música provoca orgasmos, yo lo he visto. Yo lo he sentido. Yo me embaracé en un concierto de Bob Diddley solo porque pasé por afuera. La voz de Bip Bip Dooley Doo me pone tersa. El problema con estos güeyes era uno muy sencillo, eran negros, entonces nadie afuera de la comunidad negra quería escucharlos. Pero, ¿qué pasaría? Años después llegaría un tal Elvis Presley que adaptando estos géneros que escuchaba en Tennessee desde que era chiquito, y lo más importante, no era negro, era blanco. Y era un negro cantando como blanco, digo un blanco cantando como negro, ¿no? Ajá, era un negro vestido de blanco cantando como negro.
Llevó el rock and roll a ser conocido en todos los Estados Unidos. A la par, más grupos y artistas se colocaban en la escena, como Bill Haley y sus cometas con Rockeando alrededor del reloj. Todos los nombres los vamos a decir en español, güey. Güey, mi mamá, de verdad, siempre me da un chingo de risa y a la vez como cariño y nostalgia la cultura mexa de traducir literalmente todo el pedo del rock and roll. Porque solo gringo, es con el rock and roll. Sí. Uh-huh. No es con otras cosas, es como, y tuvimos a las piedras rodando con no puedo tener satisfacción. Sí, o a las balas y... No, ¿qué es? Las armas y las rosas con Bienvenidos a la Jungla. Las puertas presentan Rómpete hasta la luz del otro lado. ¡Wow! Esto sí que es rock and roll. Y luego, ¿sabes qué es lo peor? Que yo, por ejemplo, mi familia escuchaba ese rock and roll, mi mamá, mis tíos, abuelos. Y es como, de repente me dicen, ¿a poco tú no ubicas a los cualquier nombre así, los estrambóticos? Y yo... Pink Floyd. A los locos morochos. ¿Quiénes? Los Beatles. ¿Ustedes no escuchaban a los chavos de la playa? ¿Cuáles chavos de la playa? Los Beach Boys. Tío, no mames. Tío, ¿qué te pasa? ¿Cómo que no? Tocaban la de Surfeando en USA. Pues sí. De vuelta en la Unión Soviética. Soviética. La de En el Jardín del Edén, esa es buena. Eleanor Rigby. O sea, no tiene traducción porque es un nombre. Sí. En fin. Desde esa época, el rock comenzó a generar rechazo entre los grupos conservadores que veían en aquella música una perturbación a todos los buenos valores de la educación, como el racismo. Habían comentarios que sostenían que el movimiento rock, y esto está entre comillas, forma parte de un plan sistemático que tiende a convertir a toda una generación de jóvenes americanos en enfermos mentales, emocionalmente inestables, con objeto de hipnotizarles y preparar su futura submisión al control de los elementos subversivos. Güey, ¿estamos seguros de que no funcionó? Sí, ¿no? Esa es mi generación, ¿no? Estamos deprimidos, estamos a la merced de los medios. ¿Qué cosa? No fue el rock and roll, fue el internet. Sí. Fue el internet y fue el acceso a la información. Curiosamente, entre más información era como, vale, verga, más el mundo. Entre más sabes, más sufres. Exacto, güey. Pero eso no detuvo al rock and roll. Al contrario, se volvió más fuerte cuando en los años 60 llegaría la gran invasión inglesa, con bandas pequeñitas e irrelevantes como Las Piedras Rodantes. Está chido como en Estados Unidos la invasión inglesa es cool. En México la invasión francesa no es cool. Por suerte nunca tuvimos una invasión inglesa. Bueno, sí tuvimos una, como ya vimos hace varios capítulos, pero no pasó a mayores, a diferencia de la invasión francesa. Que creo que después sí tuvimos una invasión francesa en la música, pero ese será para que nos cuentes la historia de Alice. Entonces te decía bandas como Las Piedras Rodantes, Los Escarabajos. ¿Cómo chingados traduces Led Zeppelin, güey? Led Zeppelin, Rosa Floyd y Fluido Rosa. El Fluido Rosa. Y muchas más que llegaron a revitalizar la escena. Algo que comenzó a caracterizar al rock and roll es que poco a poco fue modificando sus letras. De repente ya teníamos canciones que hablaban del amor y la vida cotidiana. Ya tenemos canciones que no solo hablaban del amor y la vida cotidiana, sino de la guerra, el poder, la política, la economía. Artistas como Dylan, Las Puertas, Creedence, entre muchos otros, contaban las tragedias del ser en sus canciones. El rock se estaba volviendo un movimiento social. Creedence, el renacer del agua clara. Exacto. Que rechazaba el sistema o lo establecido y cuestionaba la manera en que las cosas se hacían hasta ese momento. Y además que convive en un momento histórico de revolución, como fueron los 60s americanos. Como es ahorita, ¿no? Para seguir a los chubis. Hasta luego. No, simplemente todo eso fue lo que desembocó, por ejemplo, al verano del 68. Para quienes no lo hayan visto, hay un canal en YouTube que se llama Histeria de la Música, que tienen un video donde hablan de la revolución musical en el 68, que no solo sucedió en Estados Unidos, sucedió en todo el mundo, güey. Y es por eso, güey, porque al final de cuentas sus artistas plasman la realidad alrededor. Sí. Si eres Bob Dylan. Si eres, por ejemplo, John Lennon, te estás drogando. No, bueno, pero los Beatles también se sumaron, claro que sí. Pero está muy cagado, güey, porque los Beatles de un año a otro pasaron de Ella te ama, sí, a terminó la guerra, abrácense, derroquen al presidente. Ajá, vamos a hacer una canción experimental de 20 minutos que induce al orgasmo. Porque yo escuché a una señora una vez decir que la música rock podía inducir al orgasmo y me lo puse como una meta personal. Y la siguiente canción es El Jardín del Pulpo. Sí. Es lo chido del rock de esa época, ¿no? Que teníamos canciones bien pendejas de artistas que después hacían canciones bien verguísimas y con
pues sí, que hablaban del ser, que hablaban del sentimiento de vacío, porque veníamos de una guerra, porque estábamos entrando a otra guerra, donde el sistema económico estaba cambiando, lo establecido en el mundo estaba siendo cambiado y los jóvenes se sentían como que no tenían lugar, y pues el rock como que se insertó, ¿no? En ese momento y pues lo agarró como bandera, ¿no? De hecho, nació, digamos, como esta sinergia nació... a la par nacían otros grandes movimientos de contracultura del siglo XX. Los hippies. Sí. Jóvenes entusiastas que se rebelaban ante el sistema... Sí, ante el sistema imperante, la guerra, el consumismo y la represión. Evidentemente, estos dos movimientos, el hippie y el rock and roll, se hicieron amiguis porque congeniaban a la perfección. Era la revolución, ¿sabes? Era el estar siempre contra el sistema. En cuanto a música, ¿qué era el sistema en ese entonces? Pues el pop, las canciones, la balada, el jazz, el blues. Sí. El rock como más tradicional, o sea, porque los Beatles fácilmente podrían haber seguido siendo como este prototipo de boy band que cantaba Ella te quiere, sí, y sí. Canciones de amor, y ella me vio y nos enamoramos a los 17 años, y de repente estamos hablando de, güey, la gente está sola, la guerra nos dejó devastados, ¿sabes? Podías fácilmente, como puede pasar ahorita, ¿no? Puedes escribir una canción sobre un culo muy grande y pegar muy cabrón. Ese es el sistema. O sea, realmente creo que el sistema siempre es lo que se hace sin cuestionarse. Creo. Puede ser. Verga, güey. No sé, ¿tú qué opinas? Sí. Lo que... No te me quedes viendo así que me pongo nervioso. No. Como tú dices, lo que hace es sin cuestionarse, lo que simplemente se nos entrega y no tiene una modificación cuando interactúa con el grupo, güey. Uh-huh. Simplemente lo asumes como tal. Sí, en lugar de hacer lo propio y regresar a algo diferente, güey. Un sistema... citen esos últimos 15 segundos en sus tesis. Un sistema per se no es malo, porque un sistema es la base de una sociedad. Al fin y al cabo las cosas se tienen que repetir para que haya cultura, para que haya sociedad. Vivimos en una sociedad. El problema de los sistemas es que tienden a estancarse y llega un momento en el que ya no funcionan. O desgastarse. O en el que hay gente que siempre ha sido segregada por ese sistema y de repente dicen, es que no está chido. El outsider que de repente quiere ingresar a la sociedad, o sea, y entonces se le ve como el rechazado, pero no sé, como que es curioso, ¿no? Tratas de ingresar a la sociedad te rechaza, entonces tú adoptas tu papel de rechazado, pero para tratar de cambiar la sociedad. Pues simplemente el rock que mencionas eventualmente se volvió el mainstream y después vino el boom del punk. Uh-huh. Que era este outsider. Exacto, y que creo que es como lo mismo, ¿no? O sea, el rock que traían estos güeyes era la respuesta a lo que había sido el rock and roll de Elvis, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, algunos exponentes de esta época tenemos a The Mamas and the Papas, Big Brother and the Holding Company con Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Who, Simon and Garfunkel, Bob Dylan, Pink Floyd, Las Puertas, Strawberry, ya no puedo decir todos en español, mi cerebro se iba a quemar, Alarm Clock, The Electric Prunes, Grateful Dead, The Beatles, The Association, Jefferson Airplane, entre muchas más que estuvieron en esa época. No puedo creer que Bob Dylan siga vivo, cabrón. Sí, yo creo que ese güey sí se metió cosas densas, pero qué bonito escribe. Sí. En 1969, el movimiento hippie en Estados Unidos tendría un auge con el festival Woodstock, como ya auguraba mi querido amigo Lechu, en el cual se dice participó 500,000 de jóvenes que, drogados, encuerados y eufóricos, medio escucharon la música de artistas como Hendrix, Joplin, The Who, Santana, entre otros. Marihuaniza, degenere, pelos, ¿sí? Mugre, muerte. Básicamente. ¿Qué pasó en Woodstock, Lechu? Danos un breve resumencito, porque sé que a ti te gusta mucho todo este tema. Marihuaniza, pues juntaron a lo más cabrón de artistas a nivel global, a excepción de los Beatles y de los Stones. Uh-huh. Pero, güey, simplemente Santana estuvo ahí, Hendrix estuvo ahí, Janis Joplin estuvo ahí. O sea, estuvo muy, muy cabrón y era una festividad a la que fue gente de todo el país, güey. Y hubo estas grandes peregrinaciones de hipsters y de hippies de inclusive otros países que nunca más regresaron a sus poblados, güey. Sí. Y de a partir de Woodstock se iniciaron como unas hippies y todo el pedo. Y hacia Woodstock iniciaban las caravanas, por ejemplo, de hippies. No sé si recuerden cuando conté el episodio del Dr. Gonzo, uh-huh, que él cuando estaba con los Hells Angels se encontraban a una caravana hippie, que justamente es de las que surge por Woodstock, güey. Sí,
Sí, de hecho, Woodstock sí fue un antes y un después en la cultura hippie. Probablemente fue el punto más alto y de ahí empezó como una diáspora hippie, como dices, que llevó a grupos que sí seguían manteniendo su ideología, pero también nos trajo a la familia Manson, ¿sabes? Sí. O sea, llevó No mames, sí, qué buen ejemplo, claro. Llevó a hippies super extremistas locos que no pregonaban el amor y la paz, solamente pregonaban la irrupción de la tranquilidad. La irrupción de la tranquilidad, exacto. Ahora, ya sea el internet, el auto o las temporadas de la ley y el orden, todo lo que pega en Estados Unidos termina llegando a México. Tal fue el caso del movimiento hippie, que algunos años después llegó a nuestro país, siendo el movimiento La Ola como el más importante de esta corriente, el cual comenzó con la literatura, pero pronto se extendió a otras artes. También a los hippies mexicanos se les decía hippitecas. Y este movimiento, obviamente, también fue fuertemente asociado con el rock, que también comenzaba a tener exponentes nacionales. Los mismísimos Three Souls in My Mind. Sí. Varios grupos que pueden ver en el yo no soy yo para contarlo, pero en el documental de Rompan Todo, ahí vienen muchos de estos grupos que pues algunos están muy olvidados, la verdad, y que fueron la piedra angular de lo que terminó siendo el movimiento de rock and roll en México, ¿no? En este contexto, inspirados por lo sucedido en Woodstock, se estrenaría el programa La Onda de Woodstock. Hermano. El cual pasaba los domingos en la televisora Telesistema Mexicano, que se convertiría en Televisa. La Casa de las Ideas. Conducido por el periodista y amante de los días soleados, Jacobo Zabludowski. Ahí comentaba aspectos relacionados a la cultura hippie. Además, un Zabludowski muy joven. Un Zabludowski muy joven, que imagínate en ese entonces, o sea, era una sección de Siempre en Domingo, que era el programa top de la televisión mexicana. Si salías en Siempre en Domingo es porque tu carrera iba a despegar. Entonces era como el chavo joven que hoy les voy a hablar de los hippies y cómo se desnudaron. Sí. O sea, sí era un tema. El telehit de su época, el MTV. Realmente la cultura hippie en México en ese entonces no estaba mal vista, ¿sabes? Era como, pues era lo que estaba en onda en Estados Unidos y como buenos mexas dijimos, mira, lo que está pegando allá, vamos a adoptarlo. Cuando vinieron las... Porque también, así como pegaba en su momento en Estados Unidos Elvis y tus Buddy Holly y todo ello, después vino acá a México con Enrique Guzmán, exacto, con todos esos güeyes. Que eran grupos que agarraban estas canciones de los primeritos rock and rolleros y las traducían bien feo al español y nomás las cantaban. Pero pegaron cabrón. Literal, la que dijiste, ¿no? Tu cabeza en mi hombro, que es un cover. Sí. Pero que aquí pegó ojete, güey. Y luego venían los clubs de rock de la época y las chicas Yeye y todo el pedo. La chica Yeye, güey. Y esas chicas Yeye era lo que luego vino a interrumpir la cultura rockera mexa. Sí, güey. Y la plaga y... No, o sea... El rock todavía era inocente, ¿no? O sea, igual que como empezó acá. El rock todavía no era una contracultura. El rock era divertido. Sí. Solamente era divertido y era para pasar el rato, pero sí traía su tema polémico, porque al fin y al cabo seguía siendo disruptivo porque invitaba a los jóvenes a bailar y a sacudirse, temas que no se veía tanto. A usar minifalda, a salir de noche. Exacto. Pero bueno, en 1971 los empresarios Eduardo y Alfonso López, dueños de los terrenos del circuito y de la empresa promotora Go, y el alto ejecutivo de la empresa McCann Erickson, Justino Compeán, quienes los fanáticos del fútbol mexicano lo conocerán porque fue director de presidente de la Femex Food, se acercaron al productor del programa, Luis de Llano, quien era el amo y el señor del entretenimiento en México por aquel entonces. O sea, si le caías bien a Luis de Llano o le dabas algo por debajo de la mesa, el güey te hacía famoso. O encima de la mesa, o recargada en la mesa. O recargado también dicen. Sí. El chiste es que ese güey era el productor top de México. Entonces se acercaron con este güey y le dijeron que estaría perro hacer un evento dirigido al público joven y que pudiera aprovechar la cultura hippie y el rock and roll. Ahora bien, amigo, ya lo comentaste hace rato. ¿Te suena el encabezado, encueramiento, marihuaniza, degenere sexual, mugre, pelos y sangre? Claro, cualquier viernes en Lechubiza. Cualquier viernes de Lechubiza, cualquier día de grabación, vaya. Pues sí. Muchos ya hemos visto ese meme y muchos ni siquiera saben exactamente a qué se refiere. Bueno, pues esos fueron algunos de los adjetivos y calificativos con los que describieron al evento que los hermanos López, Justino Compeán y Luis de Llano ayudaron a crear, el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, que es el tema del día de hoy. La banda rock. Avándaro.
Pero estos caballeros evidentemente no tenían planeado el degenere para su evento, y menos en un México de los 70s, en plena presidencia de Echeverría y del PRI más PRI de la historia. Sí. El plan era hacer una carrera de autos, y como extra incluirían unas bandas de rock tocando en un pequeño escenario antes, porque el circuito Avándaro se hacía desde hace como 5 años, pero decían, pues un día antes vamos a tener unas banditas de rock, que se junte la chaviza y pues ya juntamos más aforo para nuestra carrera, ¿no? Se esperaba un máximo de 7,000 personas. Ellos lo llamaban al evento un picnic juvenil, una tardeada amigable. No mames. El lugar elegido para el evento fue Avándaro, un asentamiento rural ubicado a 150 kilómetros de la Ciudad de México, la cual ya había albergado al circuito de carreras de Avándaro. Luis de Llano contrató al coordinador musical Armando Molina, Armando Pancho, a quien le asignó un presupuesto de 40,000 pesos, pero con la consigna exclusiva de contratar a La Revolución de Emiliano Zapata, ¿sí?, y a Javier Batis. Músicos de rock que eran más mesurados y que se creía estarían más a modo. Sin embargo, ambos tuvieron que declinar, ya que no se logró llegar a un acuerdo en cuanto a fechas y pago. Por lo que en un giro de eventos un tanto extraño se contrataron 12 grupos distintos. En un giro de eventos algo extraño vinieron los Stones. Güey, o sea, pasaron de decir, bueno, 2, y de repente fue como, ¿y si tenemos 12? ¿Qué pudieron conseguir? Y a cada uno se le pagó 3,000 pesos. Ahora, la idea era tener un festival antes del circuito de carreras. A cada uno se le pagó 3,000 pesos. Uh-huh. Son 12 bandas. ¿Me estás diciendo que Armando Molina se clavó 4,000 pesos? Por supuesto. Bien por él. Pues terminó saliendo, le ahorró varo al señor de Llano. Claro. Pues está bien. Se acordó que tocarían a partir del sábado el sábado 11 a partir de las 7 p.m. y acabaría a las 12 a.m. O sea, sería un festival de madrugada. Eso está chido. Se me hace un concepto no tan usual, pero se me hace interesante. Porque acabaría a las 12, justo a tiempo para dar paso a las carreras. Entonces, los hippies asquerosos iban a estar ya cansados, se iban a ir, y la gente de bien que iba a ver la carrera... Pero 12 a.m. es la medianoche. No, perdón, a las 12 p.m. Ok. Del día siguiente. Sí, o sea, iba a ser todo el día. Pues como pinche... regresándonos un poco a Woodstock, si alguna vez alguien ve los horarios de ese pinche festival, supuestamente iban a terminar igual como a las 2. No mames, a las 12 subió el tercer artista, güey. Sí. Hendrix tocó como a las 7 de la mañana. ¿Se me hace bien cabrón? Santana se aventó el himno en guitarra a las 8:30 de la mañana. Pues es que no los bajaban, o sea, se me hace bien cabrón, por ejemplo, ya ahora cuando... Hace años que había festivales, güey, funcionaban como relojitos, güey. Sí. Al menos los 3 a los que fui, que fue al Pal Norte, al Coordenada aquí y al GNP en Querétaro, todos como relojito, güey. Nadie se atrasaba, nadie se adelantaba, todo a tiempo, güey. Todos menos mi banda El Mexicano. No, mi banda El Mexicano no se atrasaba, güey. Se extendieron. Se extendió, pero porque eran los últimos y estaban y literal jugando, les apagaron la luz, güey. Llegar a Faro. Órale, ya, a la chingada. Ya, fue suficiente. Me tiene hasta la verga. Es su responsabilidad. Callarse, a la verga. Voy a tirar unas balas y ustedes siguen aquí. Pues no deberían porque cerramos hace 1 hora. Me voy a acercar tirando balas. Y si les disparo, va a ser su culpa. Y del gobierno federal. Nunca mía. Siempre va a ser del gobierno federal. Bueno, con esta modificación de bandas y algunos cambios de logística, la estimación del evento ahora era un máximo de 25,000 asistentes. Así, pasándonos de pendejos. Así de que, güey, neta, nos fue bien verga y llegaron 25,000 cabrones. 122 pilotos, 12 grupos mexicanos, entre ellos la División del Norte, Duk Duks, El Epílogo, la División del Norte otra vez, Los Tequilas, Peace and Love, El Ritual, Los Yaquis con Mallita, Bandito, Tinta Blanca, El Amor, Love Army y por supuesto Three Souls in My Mind. Que de hecho no los querían dejar tocar porque el güey el que estaba organizando, dijo... Se acercó un tal Alex Lora para ver si lo dejábamos tocar, pero que estaba bien feo. Pero pues a la mera hora lo dejamos. Güey, honestamente, si alguna vez como, también tienen la oportunidad de ver Rompan Todo o investigar un poco más de Three Souls in My Mind, del Tri en general de Alex Lora, honestamente, Alex Lora es top 5 leyendas del rock en español, güey. Ah, no, sí, claro. Ese güey mantuvo a flote... el rock nacional cuando se estaba yendo toda la mierda. No, pero te estoy hablando de todo el rock en español. O sea, obviamente tenemos en un pedestal a Cerati, a estos güeyes,
Pero Alex Lora es uno de los pilares del rock en nuestro idioma, güey. Y lleva tantos años y es que ya se volvió como hasta un ícono cultural, ¿no? Sí. Hay mucha gente que lo ubica y ni siquiera ha escuchado una sola puta canción del Tri, güey. No, y el rollo de cómo llevaba el rock a lo comunitario y a lo popular y cantar en prisión y todo el pedo. Sí. No, y cantó culero, güey. Y canta culero. y todo eso haciéndolo Cantando culero. Obviamente se le metió publicidad a lo baboso en radio y televisión porque pues, lo estaba organizando Televisa, güey. O sea, Bludowski salía como el tío Horacio pidiendo que compraran boletos. ¡Compren! Hay que ser imbéciles para no ir, hay que ser idiotas para no ir. Salía el domingo en la mañana, entonces todos los jóvenes impresionantes era como, yo no soy idiota, sí quiero ir. Pero el interés que comenzó a levantar el festival fue tal que hasta se hablaba de él en medios norteamericanos. Ya desde entonces todos estaban diciendo, esto se parece a un Woodstock. Todos menos los organizadores. Los organizadores decían, es nuestra tardeada amigable. Ah, mira, esto está muy cabrón. Aunado a eso, Justino Compeán, junto con el gerente de Radio Juventud, Ramiro Garza, acordaron con el ejecutivo para Latinoamérica de Coca-Cola transmitir en vivo por radio el festival. ¿Sabes quién era ese ejecutivo, güey? Adivina quién era ese ejecutivo. O sea, ¿es famoso? Muy famoso, güey. Muy famoso. No mames, ¿quién era el ejecutivo de Coca-Cola? Vicente Fox Quesada. ¡No! Sí. No. Oye, ¿cuántos años tiene ese cabrón? Pues ya anda como por los 70 y tantos, güey. No, Fox de tener más, güey. Pues sí, güey, fue presidente en el 2000, o sea. Vete a la verga. Y ahí está en Guanajuato quemando mota todos los días, güey. Ya se ve bien acabado el señor, güey. No, pero seguramente si no fumara, güey, ya se habría muerto. ¿Qué cabrón, todas las figuras de mames, de Justino Compeán y Vicente Fox organizando el Rocky Ruedas, güey. No, güey, Sabludowski. Está cabrón, ¿no? La cosa es que los boletos que costaban 25 pesos... Contexto para quienes nos escuchan en otro país. Fox después fue presidente teniendo como estandarte a la Virgen de Guadalupe. Sí, o sea, así se los pongo. Fox fue el que vino a terminar con 70 años de gobierno sin interrupción del PRI. Sí. O sea, ya después nos dimos cuenta que era un pendejo, pero el güey... El cambio más radical en la política mexicana en 80 años, güey. Sí. Y el güey estuvo involucrado en Avándaro. Y el güey es bien marihuano. Bien marihuano. La cosa es que los boletos, que costaban 25 pesos, se agotaron en chinga. Y 2 semanas antes del evento... ¿Cuánto costaban? 25 pesos. Ok. Y 2 semanas antes del evento, todos los hoteles de la zona estaban reservados. Algo estaba por suceder. ¿Te acuerdas que se había estimado más o menos 25,000 asistentes? Simón. Pues unos días antes hicieron un nuevo cálculo y ya se estimaba que serían 70,000. Ok. Casi el triple. La gente comenzó a llegar desde el jueves. Llegaban a montar tiendas de campaña en la zona. Justino Compeán declaró años después en una entrevista para El Universal: llegaban los camiones de toda la república. La mayoría no tenía boleto y como era campo abierto, empezaron a entrar sin pagar. ¡Qué pendejo! Pues sí, güey. Mames. Esta es una nota también del Universal, de esa época, del 11 de septiembre. Cruzó Toluca una multitud de hippies y jóvenes estudiantes. A lo largo de la crónica, escrita por Vicente Castellanos, se relata lo siguiente. Singular espectáculo se ha registrado en la carretera que va hacia Valle de Bravo al tratar de llegar al festival de pop, rock y ruedas. Miles y miles de personas, hippies en su mayoría, y jóvenes estudiantes. Se calcula que se ha instalado en torno a la laguna unas 100,000 personas. Muchos hippies, melenudos, sucios, etc. Me mama porque no puede mantenerse objetivo. Bueno, quizás sí están melenudos y sucios. Pues sí, o sea, de hecho tal vez fue muy objetivo. Ajá. Entonces, vienen unos cuantos jóvenes con cierto hedor a marihuana. Ajá, y traen su cabello largo. Exactamente. Y desprolijo. Exactamente. Ok, esto lo diría Armando Nava, vocalista de los Dux Dux, que fue uno de los encargados de hacer la prueba de sonido. Dijo, yo me rifo, yo hago la prueba de sonido. Salió desde el jueves. Dice, para mí empezó los días jueves y viernes. Ahí se dio el verdadero sentido del festival. Nos ofrecimos para probar el sonido. Y recuerdo que subimos a tocar con otras personas. Interpretamos canciones de The Beatles como Hey Jude. Y todo el mundo estaba cantando. Fue precioso. Para después agregar que la jornada anterior al día... al día de los eventos... no sé. Eso se quedó ahí. Okay. Pero sí, o sea, ya desde el jueves ya había gente pues, tocando. O sea, la gente estaba bien prendida, güey.
bien marihuana. Para el sábado la situación ya se estaba tornando escabrosa para los organizadores, que jamás habían estimado la llegada de tanta pinche gente. Uno de los grandes temores era cómo controlarían la situación si aquello se tornaba peligroso. La seguridad estaba a cargo del jefe de policía judicial del estado, pero no era suficiente. Algunos reportes dicen que eran 300 elementos de seguridad, otros 700. ¿Avándaro es Estado de México? Sí. Okay. El caso es que no era suficiente, güey. 700 policías no eran suficientes. ¡Lo superamos! ¡1000-1! Sí, güey, o sea, no mames. O sea, la neta, tenían que portarse muy buen pedo. De hecho, esto no lo puse, pero sí leí así de que gente que... Muchachos que habían estado en Tlatelolco decían que, pues, fueron como con miedito, pero dijeron, vamos a ir, güey. Decía, cuando llegué, vi que habían soldados, pero dije, no nos van a hacer nada, güey. Somos demasiados, güey. Nah, güey, se ponen punks aquí, güey, y destazamos vivo a un soldado. Amor y paz, hermano. Nos lo comemos, cabrón. Nos lo comemos vivo, amor y paz, chinga tu madre. Alex Lora desde la escena. ¡No le peguen al culero! ¡Defiendan los derechos humanos! ¡Pinches puercos! ¡Tienen derechos! Merece un juicio justo el hijo de su puta madre. Así que amárrenlo y llévenlo a un tribunal. Yo soy el tribunal. Ya sé, como el espantapájaro, güey. Tráiganmelo. Lo declaro a muerte por exilio. ¿Qué prefieres, pinche puerco? ¿Muerte o guitarrazo? Guitarrazo. ¡Muerte! ¡Por guitarrazo! ¡Ella existió! Qué cosa. Bueno, eso podría pasar. Sí. Entonces los soldados estaban como de, somos amigos de los estudiantes, siempre hemos sido amigos de los estudiantes. ¡Goya! ¡Goya! Sí. ¡Cachú, cachú! Pendejo. Guárdate el guante, pendejo, guárdate el guante blanco. Sí, güey, perdón. El mismo sábado, más o menos a las 11 de la mañana, los organizadores se miraron seriamente a los ojos y se dijeron, no va a haber carrera, ¿verdad? Finalmente se acordó que se suspendería la carrera. Y que justo en la línea de meta había 18 individuos haciendo el amor. Sí, no, o sea, no. Era imposible. Entonces dijeron, pues, se cancela la carrera. Dijeron, se corre. ¡Vámonos! ¡Se tienen que quitar! Y los güeyes, se tiene que parar. Se tiene que parar. Aplicaron la mexa de, ni modo que me atropelle, ni modo que no se quite. Alex Lora, no mames, atropellaron unos cabrones. ¡Atrápenlos! ¡Atrápenlos a los del carro! ¡Quitaros al carro! Ok, la gente estaba ahí y no les importaba un carajo los autos. Y así, de tal manera, a las 7 p.m., después de varios números de pre-show, que involucraron sesiones de yoga, pláticas sobre ecología, teatro experimental y otros grupos que se unieron, se dio por iniciado formalmente el festival con los Duk Duks. La emoción fue tan grande que algunos de los jóvenes se desvestían para bailar al ritmo de sus canciones. Porque eso es lo que haces cuando te emocionas, ¿no? Eso es lo que haces cuando suenan los Duk Duks. Así es. El escenario era austero. Extraño mucho los festivales, güey. Güey, muy cabrón. El escenario dice que era austero, era tubular, eran puros tubitos y con tablitas. La mudanza que usaron también fue la cabina desde la que transmitía Radio Juventud. Fue justamente encima de ese tráiler mudanza, mientras tocaba División del Norte, donde una joven empezó a bailar. Traía una camisa de hombre blanca y se sangoloteaba sin tapujos. Poco a poco se desprendió de toda su ropa, exceptuando sus calzoncitos. Muy bien. Armando Molina, uno de los organizadores, diría esto: se empezó a encuerar y todos se aceleraron. Entonces se les ocurrió pasarla al escenario a que bailara un rato. Ya luego la bajamos y le dijimos que se alivianara porque los ponía locos. Aliviánate. Aliviánate. Me los pones locos. Sí. Es que imagínate, güey, no mames, o sea, no es justificable, pero chale. O sea, un chingo de hippies marihuanos viendo una chava encuerarse, no mames. Después del festival, de hecho, esta chava que fue conocida como la encuerada de Avándaro, porque había un chingo de gente encuerada, pero esta como que llamó mucho la atención porque neta la morra estaba totalmente desinhibida bailando y le valía pito lo que estaba pasando a su Ahora alrededor. es diputada. Ahora es una excelente profesionista. No, de hecho, se crearon muchos mitos alrededor de ella, güey. Se creía uno que murió en el festival. No mames. O había mitos así de que no, sí, se murió en el festival. No, güey. Años después, o sea, se le perdió la pista. Años después, en una investigación, se encontró, tiene su nombre, no voy a dar su nombre, que estaba sana y salva, y de hecho era de Guadalajara, Jalisco. ¡Huevo! Uno de los momentos más icónicos y controversiales del festival fue cuando el grupo Peace and Love... uno de los momentos, más icónicos y controversiales del festival fue cuando el grupo Peace and Love cantaron su canción Marihuana, que escandalizaba a todas las tías del país porque hablaba de
la marihuana. Nah. Era la de marihuana. Sí lo has escuchado, Sí. ¿no? Literal, solo toda la rola, güey. No decían nada más, güey. Solo era como, vamos a fumar marihuana. Está bien meca la canción. Y eso escandalizó, güey. No, y todavía se puso peor porque posteriormente cantaron una canción de ellos que se llama We Got the Power, Nosotros Tenemos el Poder, en la que Ricardo Ochoa, el cantante de la banda, lanzó palabras altisonantes, subiditas de tono, como recorchilis y repámpanos, que provocaron que se cortara la transmisión de la radio. De igual manera, existe el mito que fue la Secretaría de Gobernación directamente. No tuvo que haber dicho algo contra el presidente. Pues es que también, por ejemplo, lo que decían es que era como una canción antisistema, o sea, de nosotros tenemos el poder y un chingo de jóvenes. O sea, sí se creía que podía ser acá un tema de que el gobierno dijo, no, córtalo, güey, no quiero que se siga escuchando ese pedo. Y es que en la memoria de la gente aún existía la herida del 2 de octubre de Tlatelolco en el 68, unos años atrás, y aún más la masacre de Corpus Christi o el Halconazo, que fue el 10 de junio de 1971, unos mesecitos antes de Vándaro. No sonaba descabellado que el gobierno ordenara callar el concierto. Ya sabíamos que no le cae bien mucho que los jóvenes estén hablando sobre derechos humanos y poder y... Dignidad y justicia. Y dignidad y justicia. Pero la verdad es que ese mito es mentira. En efecto, Gobernación sí multó a la radiodifusora, pero era protocolo siempre que se decían leperadas en los medios. Por su parte, la interrupción de la transmisión fue ordenada por los mismos directivos de la radiodifusora porque tenían miedo que les cayera una multa todavía más cabrona. Entonces dijeron, no, es que güey, estos güeyes están pasándose de lanza. Y probablemente sí estaban diciendo, qué chingas a su madre. Según yo, nunca fue algo contra el gobierno. Per se. Era más bien como nosotros podemos hacer las cosas mejor. Nunca le tiraron al gobierno. O sea, no era así como ahorita ya de que, ¿qué chinga su madre el presidente? No, güey, eso sí no pasó en Avándaro. Seguramente el cantante decía, ¡arre culeros, mi cartera! Sí, exacto. Y, mátelo. Mande matar a los Rolling Stones. Echeverría. Smithers, mande matar a los Rolling Stones. Pero señor, son peace and love. Obedezca. A medida que avanzaban los turnos, también caían los primeros churrascos desde el cielo. Que es como le llaman los gallotes de marihuana. Los primeros churrascos. Los churrascos. No, estaba lloviendo. Empezó a llover ojetísimo. Para ahí, para las 2 de la mañana, ya era una pinche tormenta torrencial, güey. Hasta el punto en el que las fuentes de energía fallaron y se cortó la luz momentáneamente, poco antes de que los Yaquis subieran al escenario. ¡Los Yaquis! Eduardo Toral, un miembro del grupo, menciona, estábamos en plena oscuridad, sin poder comunicarnos con el público, y después de 10 minutos, la gente empezó a desesperarse un poco. Entonces empezaron a mover el escenario que tenía unos 6 metros de altura, por lo que no se sentía muy bonito desde allá arriba. Fue como ir a la guerra sin fusil. Pero, a pesar de los problemas técnicos que les imposibilitaron tocar con instrumentos eléctricos, los miembros de la banda optaron por usar solo la batería y un conjunto de congas, para así interpretar ritmos acelerados y cantar en forma acústica con los asistentes. Aún seguía en pie Avándaro. No mames, qué rifados, güey. ¿Sí? Y posteriormente volvió la luz. El periodista cultural y escritor Rogelio Villarreal explicó para el Universal que el rock se propagaba encarnada en una especie de rebelión juvenil contra el paternalismo y régimen autoritario. Los jóvenes se manifestaron en contra de esta represión, pero buscando una utopía de amor emancipado, marihuana, rock'n'roll y libertad, que era lo que te decía. O sea, se me hacía bien perro esta imagen de estaba lloviendo y la gente no le importaba, güey. Así fuera, literal, nomás el güey de arriba gritándoles, los güeyes iban a estar ahí, porque por primera vez, probablemente en toda su vida, sentían que tenían el control, ¿sabes? De esa situación, porque no era un Tlatelolco, porque sabían que no les iban a hacer nada ahí, y sabían que tenían, ¿sabes? Como que se sentían libres, porque ni siquiera era un tema antigobierno, solo era como ese sentimiento de libertad que pues, cualquier ser humano siente, y más en la juventud, ¿sabes? En los años mozos. En los años mozos. De hecho, posiblemente el Festival de Rock y Rueda sea parte del mismo arco político que empezó Tlatelolco y que sigue en su evolución. Avándaro y el rock son parte de este gran ciclo que aún continúa, menciona el periodista. Los del ejército terminaron hermanándose con los asistentes, dejando sus rifles para compartir la comida. Se movían con la música y algunos hasta fumaban mota con ellos. Intercambiaron un fusil por una torta. Por una torta, porque traían un chingo de moncho. Finalmente, a las 7 de la mañana del domingo subió al escenario Three Souls in My Mind, quienes terminaron alrededor de las 9 a causa de fallas técnicas, y el festival se dio por terminado. Algo curioso es que para el regreso, Luis Echeverría, el actual presidente mexicano, acordó enviar 300 autobuses para 50 personas para ayudar al regreso de estas. Güey, ¿qué pedo el nivel de rockstar de estos güeyes de Three Souls in My Mind de, güey, nosotros nos subimos a las 7 de la mañana? Es que fue aleatorio.
¿Neta? Fue el destino que hizo que quien cerrara Avándaro fueran Three Souls. Fuera Three Souls, porque fue aleatorio. No mames. Qué cabrón. Pero aún así, o sea, para quien hubiera sido, imagínate el pedo de... ¿A qué hora son ustedes? 7 de la mañana, carnal. ¿Sí? ¿Y crees que todavía haya gente? ¿Van a estar más prendidos que nunca? Más, güey, sí. Y por supuesto, estoy seguro que sí, güey. O sea, nomás porque literal yo creo que ya se les cayó el escenario, así de... Sí. ¿Qué pedo, culo? Bueno, nos vemos. Sí, no mames, ya. Bueno, ahora vamos sacando una de las clásicas. ¡Pum! El techo del escenario. Se me hace que no. Se murió el baterista. ¡Nos vemos! ¿Alguien sabe tocar la bataca? Yo. Estás feo, vámonos. Vámonos. Te digo que Luis Echeverría les mandó 300 autobuses para 50 personas. Un animador de los de Avándaro agarró el micrófono y dijo: un aplauso para Luis Echeverría, que nos va a mandar 500 camiones a todo dar el chavo ese. Y todos... No, todo el mundo aplaudió, güey. Sí hay videos de que... ¿Neta? Echeverría, güey, gracias. No, nos mataste. A ver, eres un joven en el mandato de Echeverría. Te mando un camión. ¿Te subes? Pues... sí, porque la otra opción es los soldados que están atrás, güey. Ok. Sí. Obviamente fueron insuficientes. El camino de vuelta fue un desmadre. La gente le aventaba comida a los viajeros. Las carreteras se bloquearon por el flujo de autos y personas. Y había gente que iba amarrados a los autos, así que a las defensas de los autos. De que un güey sí decían que iba con como peluches de trailero, como güey. peluches de trailero, que agarraron su fajo y... ¡vámonos! No mames, me maman los marihuanos, güey. Vandalismo, anunciaba el encabezado del 12 de septiembre del periódico El Universal, en donde se leía que cerca de 10,000 hippies cargando sus mochilas, cobijas, enseres de cocina, etc., avanzaban formando grupos en determinados sitios y al ver acercarse algún vehículo, se acostaban en la cinta asfáltica para impedir el paso. También colocaban piedras. Qué bonito, güey. Ay, güey, verguísima. Pero ahí no acabaría la cosa con el festival, pues sus repercusiones apenas estaban por verse. El lunes los titulares se llenaron de calificativos no muy favorables para lo sucedido. Por ejemplo, degenerados, malvivientes, horda de cínicos sinvergüenzas, melenudos. Ok, no está tan objetivo. Sí, ahí te van algunos de los comentarios y encabezados que me encontré a raíz del festival. Son de esa época. Pocas mujeres y 100,000 jóvenes en los que es tierra de nadie. Como lo conocemos hoy en día, la Facultad de Ingeniería. El Sol de México. Pero ubicas, ¿qué hijos de perra? ¿Por qué mencionar? No había mujeres, ve, además de hippies jotos. ¿Cuánto que era eso, güey? O sea, porque literal era pocas mujeres y 100,000 jóvenes. Era como, o un bacanal, ¿sabes? No era algo bonito. El ya clásico, el infierno de Avándaro, encueramiento, marihuaniza, degenere sexual, mugre, pelos y sangre, del periódico Alarma, que era un pinche periódico de notas rojas de cuenta, o sea, un asco de periódico. Un bacanal, que ya no haya más Avándaros. Aunque lamentamos y condenamos el fenómeno de Avándaro, también nos alienta nuestra convicción de que en este tipo de actos y espectáculos solo es partidaria una reducida parte de nuestra población juvenil, dijo Fidel Velázquez, líder sindical que estuvo años liderando. ¿Cuál sindicato lideraba? ¿Él era el de electricistas? No, era el de... verga, no sé. Uno de los más cabrones, sí, ¿no? O sea, el güey... es de estos caciques sindicales del México del siglo XX, güey. Sí. Avándaro, paz y amor y marihuana, el Universal. Esos güeyes se metieron al pedo. Roberto Blanco, en su columna Municiones impresas por el Universal, escribió: jovencitos que deberían de estar estudiando o aunque fuera cargando canastas en un mercado para ganarse la vida. No es el infierno en el que se han convertido no en el infierno en el que han convertido su existencia, antes de saber siquiera qué es eso de vivir. Todo un mundo adolescente hundido en la estupidez, en la histeria que produce la música moderna, en la nube idiota que crea la marihuana. Ese güey le mamaba el rock. Ese güey era bien popular, güey. Se reportó que había muertos y heridos, se hablaba de vandalismo. Sin embargo, Francisco Martínez Gallardo, jefe del cuerpo médico del improvisado hospital que estaba bajo el escenario, reportó lo siguiente: hubo un caso de apendicitis, 20 intoxicados por pastillas, 50 con marihuana, 5 con congestión alcohólica, 5 con gastroenteritis y algunos descalabrados con fractura del tobillo y quemados, pero nada grave. O sea, nadie se murió, no es cierto, no mamen. Pero Avándaro supuso el inicio de la represión para la música de rock en México. El gobierno dejó de conceder permisos para conciertos o tocadas. Se desató una enorme censura y represión, siempre velada hacia el rock nacional, y que no terminó hasta los años 80. Dejó de sonar en las radios y las discografías le cerraron las puertas a las bandas nacionales o las que hablaban en español. Porque el rock se seguía escuchando, pero el rock de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era ajeno, ¿sabes? Porque no era lo mismo. Porque no lo entendíamos. También.
La calidad disminuyó porque los músicos emigraron a Estados Unidos y los que se quedaron permanecieron en la semiclandestinidad. Los músicos ahora tocaban en bares clandestinos o en clubes pequeños que se les conocieron como hoyitos funky. Básicamente se borró el conocimiento popular al movimiento rock nacional, al rock subversivo. Me gustaría cerrar con las palabras de Ramón, un comerciante del Tianguis del Chopo de 61 años de edad, que me encontré en un artículo sobre Vándaro donde entrevistaron gente que estuvo ahí. No me pasa hablar de Vándaro como algo que fue. Yo mejor me preguntaría, ¿qué chingados ha pasado con el rock? El mal que le hicieron a los rockeros que tocaban ese día, se lo siguen haciendo a todos los rockeros en la actualidad. No hay radio, no hay televisión y la pinche prensa tampoco ayuda. Seguimos en el hoyo, el rock mexicano sobrevive a base de puros huevos. Y nadie contradice a Ramón, también dice el artículo. El tiempo golpea fuerte y aplasta, todos apuestan porque ya no se realizaría otro Vándaro. Las bandas de rock actual ya no se rebelan ni protestan, el mercado está abierto solamente a grupos con una filosofía totalmente mercantil, mientras los grupos de rock urbano siguen marginados, termina diciendo el artículo. Ahora bien, te pregunto, Lecho, como cierre, ¿tú crees que el rock está muerto? No. ¿Tú crees que el rock no está muerto? No, güey. ¿El rock nacional? No, güey. ¿El PRI de los 70s no logró matar al rock and roll? No, lo debilitó bastante y probablemente en algún momento lo dejó en estado terminal, güey. Pero yo siento que... No sé, güey, puede sonar muy romántico, pero mientras hay un grupo de cabrones que se compran una guitarra sin saber usarla y se animan a juntarse a tocar rolas de otras personas y eventualmente a hacer sus propias rolas de lo que les está pasando, güey. Mientras eso siga sucediendo, el rock no muere, güey. Y está vivo tal vez bien poquito, güey, en bien poquitas bandas y en bien poquita raza, güey. Que es algo que habíamos platicado, que inclusive, si nos ponemos como muy románticos, quizás el rock como movimiento no ha muerto, quizás como género sí, pero ese sentimiento de rock que tenían estos cabrones que de la nada armaron un pinche festival histórico, o sea, estuvo tan cabrón este festival que literal el gobierno dijo, ya no quiero más, güey. ¿Por qué? Porque sabían del poder que podía tener esta madre. Y que se traduce ahora a lo que, por ejemplo, hace... Sí, aunque les duela el reggaetón en algunos países. Lo que es la música urbana. Lo que es el boom del trap en Argentina, el trap, por ejemplo. Está muy cabrón, güey. Porque, por ejemplo, yo creo que el mayor referente de... Bueno, el trap en general está pegando en todo el mundo, güey. Argentina es una punta de lanza en el tema. Y el mayor referente, en mi opinión, es Duki. Que justamente lo dice, güey. Que él ve al trap más que como un género musical... como un movimiento en el cual cualquier morrito o morrita que tenga la intención de hacer música puede hacerlo porque hay un conjunto de gente alrededor de él que está dispuesta a colaborar para que tengas una rola y para que lo puedas hacer y que no necesites de una disquera, de una major label, que no necesites de nada, güey. ¿Por qué? Porque tú que empezaste queriendo hacer algo leve, güey, eventualmente te va a mandar DM el Bizarrap o lo mismo que era con estos güeyes, ¿no? Eventualmente va a haber la oportunidad, güey. Para mí, hoy por hoy, aunque suene muy controversial y me digan lo que me digan, güey, para mí hoy por hoy el trap es muy rock, güey. Sí, que creo que es eso que a veces como que los puristas del rock and roll no lo entienden, ¿no? Que el rock and roll sentó las bases para que cualquier género pudiera ser subversivo, ¿no? O sea, entendemos que a veces la subversión no va a venir tan fácil de algunos géneros, pero cualquier género puede ser subversivo. Y que esta cultura que inició con el rock and roll se pasó a otros géneros y puede seguir permeando. Y se me hace bien chido como esto, o sea, de los hoyitos funky que literal eran bares clandestinos en los que se juntaba la raza a escuchar los toquines de rock and roll, porque de verdad llegaba el gobierno y órale a la chingada, vámonos, no pueden estar tocando aquí, y habían detenidos y que ese poder que tiene la música lo sigue teniendo porque hay países hoy por hoy en los que también ciertos géneros de música son incómodos y no le gusta a los gobiernos. Y creo que mientras exista eso, el rock, al menos este rock del que hablamos, sigue existiendo. Sí, si tu expresión artística molesta al establishment, lo estás haciendo bien, güey. Es rock. Es rock. Es rock. Muy bien. ¿Qué te pareció la historia de The Rook? Está muy bonito, güey. La neta es que tengo una relación con el rock de esa época muy cercana porque pues familiares míos lo vivieron, inclusive pues eran parte del movimiento, por así decirlo, güey. Y pues sí, me comparten este rollo de que pues era más allá de la música, era el convivir con gente que estaba viviendo algo parecido a ti, que simplemente quería salir a bailar un rato, güey, que
por primera vez en la historia, tú como joven de la familia, ibas y te comprabas tu propio disco, tu propio vinil del artista que quisieras y lo escuchabas 1000 veces, o que te juntabas con otros para intercambiar discos por unos días y escucharlos, güey. Y esa es la magia, güey, de conocer música. O simplemente el hecho de ya sentirte identificado con alguien. Claro. Que vive lo mismo que tú y que quizás con palabras no lo puedes expresar, pero con esa música, pues sí, ¿no? Y, o sea, sí piénsalo como güeyes de esa época que literal venían, sobre todo en México, o sea, que se traspasa a otros países, pues, pero en México específicamente, que venían de literal gente de su edad, había sido masacrada por el gobierno sin algún tipo de repercusión. O sea, literal el gobierno dijo, ¿sabes qué? Ya no me gusta lo que están haciendo, vámonos, muéranse. Y aún así el poder que se haber sentido de, güey, somos un chingo aquí, no nos van a hacer nada, güey, vamos a disfrutar porque quizás después de este festival volvamos a nuestra vida y volvamos a la represión, pero esta noche somos completamente libres. Es lo que tienen esos momentos, ¿no? Que hace poquito ponía un tuit de cuál es ese momento en conciertos, en festivales en el que te has sentido neta totalmente liberado y totalmente despejado. Pues al final de cuentas es lo que tiene la música, güey. Te puede sacar un poquito de la rutina y conectarte con un momento sumamente especial para ti, güey. Como este momento, que es el mejor para seguir a Lechubiza en redes sociales. @Lechubiza en Instagram, Facebook, Twitter. Y también pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en YouTube. Pueden escucharlo y verlo. Le estamos metiendo también al video. Y pues ya estamos en 24 ediciones. La neta estoy muy feliz con que estamos a punto de llegar a los 25. Ya una cuarta parte de... Te va a tocar nuestro primer centenario. Me 25. va a tocar la 25. Y pues la neta me divierte un chingo grabar los bardos de la historia. Pues nada, recordarles como en cada edición que hay que fumar marihuana, güey. Hay que fumar marihuana. Así es. Y Exacto. ustedes encuérense. Sí. De preferencia en un ambiente que lo permita. No te encueres en la vía pública. En la vía pública, a menos de que sepas que la gente no se va a agüitar. Claro. Pero ya saben. Encueramiento, marihuaniza, degenere, mugre. Una buena peda. Adiós. Adiós.